Saludos, distinguidos participantes de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quienes habla Pedro Pablo Hernández. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta asignatura Penología y Derecho Penitenciario. En esta ocasión abordaremos los contenidos que forman parte de la unidad 3 del programa, la cual se titula Estudio Individualizado sobre la Pena. Comenzamos con la evolución de la pena y sus diferentes periodos. Es bueno saber que la pena ha pasado por diferentes etapas. El primer periodo de la pena es el de la venganza privada. En ese periodo se caracterizó porque no había una autoridad pública que impusiera las penas. Por lo tanto, cuando se cometía una infracción, la gente se hacía justicia por su propia mano. Es decir, se buscaba venganza del autor a la víctima o de clan a clan o de familia en familia. Luego se pasa a la ley del talión. En la ley del talión, esta ley apareció en el Código de Hammurabi y en la ley de las 12 tablas. Este periodo de la ley del talión se caracterizó porque cuando la víctima cometía un hecho, un delito, entonces la otra parte debía recibir lo mismo. Es decir, era ojo por ojo, diente por diente, ñagadura por ñagadura, quemadura por quemadura. Este periodo trajo algunos inconvenientes porque a veces, por ejemplo, si el agresor le cortaba el brazo a un manco, resulta que si la otra parte entonces tenía un solo brazo, entonces iba a quedar sin brazo. O si tenía un solo ojo, entonces iba a quedar sin ojo. Por eso, la ley del talión, lo mismo que la venganza privada, trajo sus inconvenientes. Entonces luego se pasa al periodo de la composición. En el periodo de la composición es semejante a lo que ocurre hoy en día. En este caso, aunque no había una autoridad pública, pero la víctima recibía una indemnización. Es decir, era obligatorio que la víctima debía recibir una indemnización y estaba obligada también a aceptar esa suma de dinero como consecuencia del daño que ha recibido. Pero además, esta renunciaba a buscar venganza. Así las cosas, pasamos entonces a otro periodo muy importante que es el periodo político, teológico, de la venganza divina y pública y de la intimidación. Ya aquí aparece la autoridad pública y la autoridad pública toma para sí la facultad de imponer sanciones y se imponían sanciones por las ofensas que se le causaban no solamente a la víctima, sino también la ofensa que se causaba a la autoridad y a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades de la iglesia. Se castigaban con la pena de muerte, por ejemplo, lo que era el ateísmo, la blasfemia, entre otros. Se aplicaba el fuego como forma de aplicar la pena de muerte. Y esto de verdad que eran penas muy crueles e intimidatorias. Lo que se perseguía con esto era intimidar a las demás personas para que no cometieran delitos. Luego se pasa al periodo humanitario. En el periodo humanitario ya las cosas comienzan a cambiar un poco y se entiende de que se deben aplicar penas no para intimidar, sino para corregir. Es decir, con la finalidad de que esa persona que ha transgredido las normas, se reeduque. Luego llega el periodo científico y penitenciario. Aquí aparecen los clásicos y los positivistas con César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Los clásicos entendían de que el comportamiento desviado se producía por lo que es el libre albedrío y en esa misma medida en que la persona es libre para cometer un hecho, en esa misma medida debe responder. Dentro de los clásicos aparece Lombroso con el asunto de las taras hereditarias. Este entendía de que el ser humano que tenía estas características era proclive a cometer delito. Bien, ahora pasamos a lo que es la personalidad
de la pena o los principios que rigen la pena. La pena se rige por algunos principios, dentro de ellos el de la personalidad de la pena. Este principio quiere decir que solamente puede resultar enjuiciada o sancionada la persona que ha cometido el hecho. Si fue por ejemplo, no se puede perseguir a un hermano, no se puede perseguir a los padres porque un hijo cometió un ilícito penal, un tipo penal. Quien debe responder es la persona que ha cometido el hecho. Eso es el principio de la personalidad de las penas. Es decir, nadie puede responder por el hecho ajeno, al menos que no se trate, por ejemplo, de una infracción ligada a la ley de tránsito, donde el tercero civilmente demandado responde, pero no penalmente, sino responde civilmente por el hecho de otro. Tenemos otro principio muy importante, que es el principio de la legalidad. Este principio de la legalidad lo que nos quiere decir es que la autoridad que ejecuta una pena debe saber, o cuando se va a imponer una pena, esa pena debe estar previamente establecida en el Código Penal o en alguna ley especial. El principio de la personalidad está contenido en la Constitución y en los pactos internacionales. Ese principio de legalidad lo que quiere es evitar la arbitrariedad y se fundamenta en la máxima conocida: nalún delito nulla pena sine lege previa, es decir, no hay crimen ni delito sin una ley previa. Antes de que ocurra el hecho punible, necesariamente el legislador debe haber establecido que ese acto es infraccional y que además debe traer consigo la pena ya antes de que ocurra el hecho. Esa pena puede ser una pena de prisión o una pena de multa. Entonces, en lo que tiene que ver con la concepción de la pena, realmente la pena en sus inicios siempre fue vista como un castigo, como una forma también de intimidar a los demás para que no osen, no vuelvan a cometer o no intenten cometer infracciones dañosas para la sociedad. En los tiempos modernos se entiende que la pena no debe ser un castigo, sino una manera de reeducar al condenado, porque esa persona que se ha desviado de la sociedad, que comete actos perjudiciales para la sociedad, lo que se persigue, y la penología moderna lo que debe perseguir, es que esa persona vuelva como un ente sano a la sociedad, capaz de respetar la ley. Hay otros principios que hay que tomar en cuenta, y es principios constitucionales, como por ejemplo de la dignidad de la persona. La persona condenada no pierde su dignidad por el hecho de estar sufriendo una condena. Ese principio de legalidad debe observarse tanto en la fase de juicio como en la ejecución de la pena. Bien, hasta aquí esta parte referente a la evolución de la pena y los principios que rigen la pena. Esperamos que esto pues pueda aportarle en esta unidad número 3 de Penología y Derecho Penitenciario.